personas que contratan a un abogado tienen un problema para comunicarse. Los abogados tenemos problemas para comunicarnos y las personas tienen problemas para comunicarse con los abogados. Entonces, en esta reunión, la idea es que podamos transmitir ideas sencillas sobre el juicio oral. Yo quería introducirme con el tema de juicio general. Un juicio general es aquello donde se presentan controversias. Dice un prócer del derecho que la justicia es darle a cada quien lo que se merece. El problema de nosotros cuando tenemos que ir a tribunales es que cada quien que entramos a tribunales, a una controversia, es que cada quien creemos que tenemos derecho de algo. Por eso nos metemos en la controversia. Entonces decimos, bueno, si quien reclama algo cree que tiene derecho y aquella persona que contesta la demanda, en ese caso el demandado, cree que tiene derecho sobre el mismo tema, por eso está un pacto social de someterlo a una persona, a un árbitro judicial, que es el que resuelve en estricto derecho y conforme a lo que las partes le dicen y le demuestran, a quién le corresponde la razón, a quién le debe de otorgar la razón. Entonces tenemos de que de entrada lo que debemos de entender un juicio es el planteamiento de una controversia de que ambos creen que tienen derechos de algo. Y de ahí nos vamos a que en términos generales siempre se había manejado juicios ordinarios. Bueno, lo voy a tratar de explicar porque si no vamos a comenzar a hablar de cuestiones que muchas veces son incomprensibles. No es por falta de ignorancia de ustedes. Realmente los abogados hemos abusado de nuestro léxico para tratar de no comunicarnos y cobrar más. Esa es la razón muy sencilla del porqué. Entonces, aquí vamos a tratar de entender lo que es juicio y cómo debemos de entender como clientes o interesados en una controversia. Entonces, a lo que el tema nodal de esto de los juicios orales, pero saber por qué son juicios orales es porque tenemos que distinguir de los juicios escritos. Parece muy obvio, pero la oralidad ha traído algo que los ponentes van a expresar respecto a los beneficios de la oralidad. La oralidad es algo que le dé certeza y celeridad principalmente a la persona que participe en la controversia. Entonces, en términos generales, un juicio escrito en el Distrito Federal puede tardar, en la Ciudad de México puede tardar 2 años y medio, en promedio. ¿Sí? En otros estados, yo soy de Jalisco, yo tengo un asunto del 92 que no he resuelto. Entonces realmente los juicios escritos, sobre todo en aquellos estados donde lo que menos les preocupa es la impartición de justicia, lo que quieren es que las personas se desanimen y no participen en tribunales para evitar la carga laboral, y resulta que se complica mucho la vida. Por decirle un número rápido estadístico, en la Ciudad de México, en promedio los tribunales tienen 1,600 expedientes. En algunas partes de la República llevan hasta 3,000 o 4,000 expedientes, con 2 personas o 3 personas que son secretarios de acuerdos y el juez nunca está presente. El juez es una persona que lo pusieron en un altar, ¿sí?, escondido de todo el mundo, que el abogado no lo puede ver y si lo puede ver le va a costar. En algunos casos, en otros. Aquí en la Ciudad de México no puedo decir eso, en la Ciudad de México es muy raro el juez que yo he analizado. Yo soy litigante y es muy raro el juez que recibe directamente dádivas, ¿sí? Entonces la Ciudad de México no puede hablar de eso, pero hay muchas partes que sí requieren dádivas para poder hablar con el juez, el derecho de transporte. Y eso, ahorita nos vamos a dar cuenta con los exponentes, la gran beneficio que ha traído para la sociedad los juicios orales. Otro punto muy importante, creo que sería para ubicar bien qué es lo que pasa con este país. La sociedad en general, si no mal me acuerdo, son unos 116 millones de personas en el país. En el grueso de la sociedad, estamos hablando que de unos 60 millones de personas en promedio no tenemos ingresos anuales mayores a 150,000 pesos. ¿Qué significa? Que una controversia de 5, 10,000 pesos, 20,000 pesos, para esa persona que con su ingreso mensual promedio
puede ser 5, 7 mil, 6 mil pesos, que es el promedio estándar del país. Para una persona, una deuda de 10, 12, 15, 20 mil pesos es una cantidad muy importante para su bolsillo. ¿Sí? ¿Y por qué se distinguió de los juicios escritos? Una persona que lleva un trámite, si no me acuerdo, abogado, desmiénteme, pero creo que son 590 mil pesos la cuantía. Son 590 mil pesos aproximadamente. O sea, una controversia de 590 mil pesos para abajo es oral. 590 mil pesos para arriba es escrito. Esos 590 mil pesos para arriba significa que una persona que se mete en una controversia se presume que tiene capacidad para pagarle a un abogado. De acuerdo a si tuvo una posibilidad de meterse en un pleito de 590 mil pesos para arriba, estamos hablando que no hay límites. La última controversia que por ahí escuché era 2.500 millones de dólares. Aquí resolvió el tribunal en donde unos derechos que estaban controvertidos entre televisores. ¿Sí? Máximo ese tipo de clientes tiene capacidad de pago para abogados que pueden dedicar mucho tiempo a ese asunto. Que el tiempo es muy importante, juega mucho para los clientes. El cliente tiene que entender que el costo del tiempo hora del hombre, del profesionista, representa como lo que se alimenta. Y muchas veces un asunto puede acaparar tanta atención de un abogado que realmente puede ser su único o 5 únicos asuntos que tramiten todo el año. ¿Sí? Por la complejidad que puede representar ese tipo de juicios. Por lo tanto, pero por lo contrario, los juicios orales se presume que no son tan complicados, porque son operaciones o son situaciones que no son tan conflictivas y realmente vienen con el motivo de las controversias son de interpretaciones o malas asesorías de propios abogados. Hay que decirlo con todas las letras, muchos abogados asesoran mal con toda la intención de cobrar más y se ofrece un abogado. Entonces, sinceramente hay que escoger muy bien su abogado, pero realmente hay controversias de las cuales tienen que ser muy bien asesorados por un abogado que les diga cuál es la situación, los pros y contras de meterse en un litigio, para que el cliente realmente tome la mejor decisión. Y para concluir la introducción a lo que quiero llegar es muy sencillo. Los juicios orales, si bien hablando de dinero son 590 mil pesos para abajo, hablamos de una complejidad menor, no por el dinero, sino que realmente las diferencias son por cuestiones generalmente de primer círculo o segundo círculo de las personas que participan en él. ¿Qué significa? Que le presté un dinero, le presté a mi casa, no sé, algo que relativamente lleva el primero, segundo o tercer círculo con los que convivimos. Es muy raro que tengamos más allá operaciones que nos llevan a un juicio que sean con terceras personas. ¿Sí? Entonces realmente lo que quiero, en su momento vamos a comentarlo al final, es los beneficios que tienen los juicios orales para el 60% o el 70% de la población. Entonces, licenciado, ¿está tus nombres? Buenas tardes. Bueno, platicando un poquito en relación a lo que son los juicios orales, actualmente en nuestro país y principalmente aquí en la Ciudad de México, se manejan lo que son los juicios orales en materia civil, en materia mercantil y en materia familiar. En materia civil y en materia mercantil, tenemos aproximadamente desde enero del año de 2013 se iniciaron los procedimientos en este tipo de juicios de materia oral. El juicio oral, aunque si bien por su nombre podríamos considerar que es un juicio que exclusivamente se lleva de manera verbal, realmente es un juicio que se puede catalogar como un juicio mixto. Un juicio mixto porque realmente el juicio va a iniciar con una parte que va a ser todavía escrita y posteriormente vamos a iniciar la etapa de oralidad. Esta etapa de oralidad, en cuanto a la importancia y en cuanto al trámite procesal, es la que le da esta denominación de juicio oral. A diferencia, por supuesto, de los juicios también que continuamos llevando, que son los juicios escritos y los que creo que la mayoría de las personas de alguna u otra manera conocemos,
ya sea por haber estado involucrados en algún procedimiento o simple y sencillamente por comentarios de terceras personas o de familiares. En realidad, volvemos a lo mismo, el juicio oral no es un juicio oral al 100%. Les comentaba, realmente continúa una etapa que es escrita, que propiamente es la que fija una litis. ¿Qué es lo que fija una litis? Bueno, pues precisamente las peticiones del actor, lo que la persona que demanda, lo que está reclamando de una segunda persona, que es la persona demandada, y en un momento determinado las prestaciones que está reclamando, las causas por las que está reclamando, todo lo que integra una demanda, toda esta demanda va a ser por escrito todavía. Una vez que se admite una demanda por un juzgado oral, este juzgado va a ordenar el emplazamiento de la persona y la persona que está demandada va a dar contestación a esta demanda. Precisamente esta contestación también va a ser de manera escrita. Una vez que presenta su contestación, que hace valer excepciones, o sea, propiamente sus defensas contra la acción que se ejercita en contra de esta persona, vamos a continuar ya con el procedimiento en lo que es su etapa oral, que van a ser las etapas propiamente de las audiencias. Entonces, la diferencia, bueno, básicamente con el procedimiento escrito va a radicar inicialmente con esta cuestión. Ahora, también va a radicar varias diferencias y las vamos a ver como unas ventajas que tiene actualmente el juicio oral, ¿sí? El juicio oral, principalmente vamos a ver que, hablábamos, todas las audiencias van a llevarse de manera verbal. Esto es que de alguna manera va a haber un contacto directo con el juez. El juez aquí va a jugar un papel muy importante, primero, porque en todo juicio oral la base principal de los juicios orales civiles y mercantiles va a ser precisamente la conciliación de las partes. Va a tratar de conciliar, va a mediar entre las partes para que traten de solucionar sus conflictos por medio de un acuerdo de voluntades, por medio de un convenio que el mismo juez, de proceder, de estar ajustado a derecho, va a aprobar y de esa manera va a dar por concluido el procedimiento. Esta parte va a ser la inicial dentro de las primeras audiencias, que ahorita lo vamos a manejar más con el señor Villalobos, pero bueno, esta cuestión... Me gustaría quitar la palabra, perdón, aquí es uno de los temas bien interesantes. Cuando nosotros planteamos la litis, ¿qué significa? Que digo, yo ¿qué le estoy demandando a mi compadre? Mi compadre, ¿qué me contestó de lo que yo le reclamé? Lo más interesante de la audiencia de conciliación es que la audiencia, el juez ya leyó lo que dice cada quien. Y lo que le dice en la junta no es como aquellos conciliadores que no tienen nada que ver. El juez lo que hace dice, a ver, compadre, tú le dices, tú quieres esto, tú reclamas esto, cada quien tiene sus puntos encontrados. Lo primero que hace el juez es, ¿cuáles son los puntos que están de acuerdo y cuáles son los que no están de acuerdo? Esto está muy interesante, porque el juez puede llegar a sugerir, nunca puede imponer, pero puede llegar a sugerir una solución práctica. Perdón. No. En efecto, el juez aquí tiene una intervención en ese sentido. Antes o en los juzgados donde todavía se llevan los procedimientos que son escritos, tenemos conciliadores, y los conciliadores tienen una función similar. Pero aquí la diferencia es que primero es el juez quien directamente va a escuchar a las partes y quien directamente va a escuchar las propuestas de cada una y quien a su manera también puede hacer propuestas de que hagan esa conciliación. No impone, como dijo el licenciado, pero efectivamente puede llegar a hacer propuestas para que las partes de alguna manera tengan enfocados cuáles son sus derechos, sus ventajas en el procedimiento inclusive, pues para que puedan negociar. Todos sabemos que en una negociación, pues obviamente alguna o las dos partes tenemos que ceder de alguna manera, porque no vamos a obtener todo, si no, no habría una conciliación, ¿no? A lo mejor solamente en cuanto a plazos o tiempos, pero realmente en un convenio las partes ceden sus derechos, ceden parte de sus derechos precisamente para tratar de negociar y llegar a ese convenio. Asimismo, les decía, el juez siempre va a estar presente en las audiencias. La presencia física del juez es muy importante porque escucha las partes.
va a escuchar a las partes en estas etapas de conciliación, en las etapas donde van a desahogar pruebas, en todas esas etapas va a escuchar la espontaneidad de las partes, cómo se conducen, realmente qué es lo que quieren, cuál es su sentir, porque incluso aquí ni el abogado ni los abogados vamos a participar directamente. Va a ir nuestro cliente y nuestro cliente va a enfrentarse con el contrario de manera directa, van a platicar entre ellos y todas esas cuestiones el juez las está observando. El juez está viendo, repito, la espontaneidad con que se conducen, incluso si acepta alguna parte, si te pagué, no te pagué, te debo en tiempos, plazos, etcétera. Todo esto va a ser del conocimiento del juez. Y de alguna manera esto implica en que pueda conocer realmente cómo está el asunto, cómo es realmente el problema, el conflicto que tiene que en su momento él resolver. Entonces, al presenciar el juez de manera directa todo lo que son las pruebas, todo lo que son las etapas en que las partes explican, ¿no?, sus conflictos, cuáles son sus puntos de vista, al escuchar directamente a los peritos o a escuchar a los testigos que son auxiliares en la administración de la justicia, al escuchar directamente el juez va a tener un conocimiento directo y eso le va a ayudar a resolver de una manera más justa. ¿Qué pasa con los procedimientos escritos? Los procedimientos escritos el juez nunca sale en una audiencia, regularmente la audiencia la lleva un secretario de acuerdos y el juez va a conocer del asunto hasta el final, hasta que ya se citan las partes para oír sentencia. Va a ser cuando va a llegar un expediente grande, 2 tomos, 1 tomo, pero finalmente va a llegar un expediente que él va a tener que analizar en un lapso de acuerdo a la ley 8-15 días para poder analizar y poder dictar una sentencia. Entonces no tiene un conocimiento tan directo como sí lo tiene en el juicio oral. La presencia física del juez también implica mucho en la veracidad en que las partes se van a conducir. El común de la gente no estamos acostumbrados a mentir delante de una autoridad. No hay quien sí lo haga, pero realmente pueden ser más veraces las actuaciones de las partes cuando están en presencia de o ante un juez. También, repito, va a interpretar y cualquier cuestión que tenga duda, el juez va a preguntar en ese momento a los testigos, a los peritos, a las partes. No es lo mismo que en un procedimiento escrito, él lee y solamente va a leer lo que se asentó en una audiencia, lo que el secretario de acuerdos o el secretario del secretario de acuerdos entendió y transcribió. Que en su momento, si el juez en un momento no entiende alguna cuestión, alguna propuesta, algún dictamen pericial o algo, él tiene todas las facultades de poder preguntar, para que queden claras todas estas cuestiones y obviamente la sentencia pues va a estar más apegada a la realidad de los hechos. Las audiencias son transparentes, esa es otra de las ventajas, porque son públicas. Y son, ahorita voy a la grabación de las audiencias, pero estas audiencias hacen esa publicidad, permite que la gente, cualquier persona, salvo que la ley prohíba o el juez establezca por alguna cuestión, pero todas las audiencias en este caso son públicas. De alguna manera, repito, el cliente acude con el abogado, se da cuenta exactamente de cómo está el asunto, de cómo está actuando su abogado, el abogado del contrario, cómo está el juez observando estas circunstancias, y todas estas cuestiones pues van a llegar finalmente a lo que va el juicio, que finalmente lo que se busca con él es una sentencia pues favorable a alguna de las partes, ¿no? En este caso, el hecho de que la audiencia sea pública, el hecho de que la audiencia se grabe, porque estas audiencias se graban, una cuestión de audio y la cuestión visual, la cuestión video, se queda grabada, pues obviamente evita también pues alguna circunstancia de corrupción, ¿no? También al no permitir la interposición de recursos como en los juicios escritos, hace que sea pues más expedita la justicia oral, sé que sea más pronta, y de alguna manera también el hecho de que algunos incidentes que en los juicios
escritos se manejaban precisamente de esa manera, por escrito, algo por cuerda separada, etcétera. El hecho de que se tengan que hacer valer dentro de las audiencias de manera verbal y que el juez tenga que resolver en ese momento, pues suprime mucho aquí lo que es el desorden o la dispersión de los expedientes, ¿no? Y obviamente también va a hacer que se evite ese papeleo que existe en todas las cuestiones burocráticas, porque vamos a tener un expediente menor y vamos a tener todo lo que son las partes de las audiencias, se van a estar grabadas en un DVD, y ese DVD pues tiene fuerza probatoria para cualquier cuestión. No podemos hablar de los Gracias, licenciada, gracias, licenciado. Gracias a todos por acompañarnos, gracias por estar aquí. Voy a retomar justamente la importancia de la oralidad en los juicios. Como ya comentaba el licenciado Villalobos al principio de su intervención, esto se refiere a una economía material, económica y procesal. ¿Por qué? Porque cuando nosotros llevamos un juicio, hablemos en materia familiar, que es el tema que yo voy a desarrollar, hablemos de una sucesión testamentaria o intestamentaria. Son juicios que se perpetúan hasta por 5, 10, 15, 20 años, cuando la realidad es que podrían resolverse de forma más sencilla. Hablemos, por ejemplo, de un juicio de guarda y custodia, o de un juicio de patria potestad o algún reconocimiento de menor. Son juicios que también se prolongan, como decía el licenciado, más o menos hay un promedio de 2 años de duración de los juicios, cuando pueden ser bastante más breves. En el caso particular de la materia familiar, intervienen mucho las subjetividades de las madres, de los padres, a veces de los abuelos, que son quienes financian a nuestros clientes, a los representantes, y esto nos lleva a generar una carga de trabajo innecesaria. Hay asuntos, hay litigantes, hay postulantes muy belicosos, que ingresan promociones cada semana 2 o 3 veces y van engrosando el expediente hasta hacerlos inútiles e inservibles. El objetivo justamente de la implementación de la figura oral, desde mi criterio, tiene 2 funciones. La primera, agilizar en cuanto a economía y en cuanto a tiempo la función jurisdiccional. Y la segunda, para mí, es una depuración de los profesionistas que nos dedicamos al derecho. ¿Por qué? Porque de cualquier manera en un juicio escrito podemos conseguir un formato, un machote, podemos acudir a algún libro, pedirle a algún compañero que nos mande su formato. Y lo hacemos, lo desarrollamos, lo rellenamos. Pero ¿qué pasa al momento de la audiencia? Llegamos a improvisar, o algunos abogados llegan a improvisar, llegan a querer convencer, llegan a querer inventarse derechos que no hay, sin fundamento. Justamente esta modalidad oral nos conlleva a todos a que no solo llevemos preparado el juicio, sino que en el momento de la audiencia tenemos que reaccionar inmediatamente. Tenemos que reaccionar en cuanto a oponernos, en cuanto a objetar pruebas, en cuanto a hacer los alegatos y en cuanto a concretar todo ello. Hay una disposición, al menos en cuanto al proceso oral familiar, donde durante la audiencia de trámite no se le dará trámite a ninguna promoción por escrito. El abogado, el litigante, el postulante, para ser correctos, debe tener ese conocimiento en la punta de la lengua y hacerlo valer en ese momento. Entonces, para mí esa es la importancia de la implementación de la oralidad en nuestro sistema jurídico. Condensar, hacer breve. Recordemos que el derecho es un mecanismo. Nuestras definiciones tradicionales, las clásicas, nos hablan de resolver o de coordinar o de normar la vida del hombre en sociedad. El derecho es un mecanismo para el hombre. En particular, el derecho familiar busca resolver los conflictos que surgen entre personas que provienen de un mismo tronco común, entre familiares, entre parientes. Ese es el objetivo del derecho, al menos el derecho en su rama familiar. Perpetuarnos, el abogado que sea la estrella, la función jurisdiccional, eso no es importante. Lo importante es resolver el conflicto planteado ante el organismo. Me ceden entonces los licenciados, los compañeros, la oportunidad para referir los principios de la oralidad en materia familiar. Quiero comentarles, se ha implementado el juicio oral en 3 diversas materias de derecho privado: el proceso oral civil, el proceso oral mercantil y el proceso oral familiar, además del penal, que no es nuestro caso. Yo me voy a referir a los principios procesales del derecho oral familiar, que es la rama que yo manejo, que es a
a lo que me dedico, que son muy similares, pero tienen sus particularidades, con las otras dos ramas, que es el mercantil y el civil. De manera nada más enunciativa, les comento que están contenidos en el artículo 1019 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México. Los principios son la oralidad, que es la preponderancia de la palabra hablada sobre la palabra escrita. La publicidad, como refirió la licenciada Judith, se refiere a que las audiencias deben ser públicas, cualquier persona puede contemplarlas, puede asistir. En materia familiar existe una restricción. Para el caso de uso de datos personales o protección de menores o personas incapaces, menores son todos aquellos menores de 18 años, los incapaces son aquellas personas que para la ley no son aptas para realizar los actos de su vida cotidiana. Puede ser alguna persona, digamos, con síndrome de Down, algún autismo, síndrome de Asperger, alguna persona que tuvo algún accidente, por ejemplo embolia, que es un accidente vascular periférico, quedan incapacitadas para llevar sus propios actos jurídicos. Entonces la ley les nombró un tutor para proteger los intereses de esas personas. Esa es la excepción a la publicidad, al principio de publicidad. La igualdad procesal se refiere a que ambas partes tienen el derecho de ser escuchados y oponerse a los argumentos de su contraparte dentro del juicio. La inmediatez que refería a la licenciada. El juez no debe ser un ente abstracto, alejado en su oficina de cristal. Debe tener la cercanía y el conocimiento de las partes, de las pretensiones de las partes y sobre todo de los medios probatorios, porque él es quien va, de acuerdo con la teoría de Cipriano Gómez Lara, a emitir el juicio. El juicio no se refiere al procedimiento, sino a la sentencia. Para llegar a esa sentencia, a esa opinión, tiene necesariamente que conocer de primera mano todas las pruebas ofrecidas. La contradicción es todo muy ligado con lo que les decía. Las partes tienen la carga de la prueba, tienen la libertad dentro del juicio de oponerse a las pretensiones de uno contra el otro. La dirección procesal, esto es sumamente importante y aunque está implícita también en los procesos escritos, no se da tan directamente, no se presencia en la vida cotidiana. ¿A qué se refiere la dirección procesal? Esto es una facultad o una competencia que tiene el juez de proceso oral familiar para prácticamente decidir todo: la admisión de pruebas, inducir el proceso, admitir las pruebas y mantener los principios procesales de este juicio. El impulso procesal, ¿qué es eso del impulso procesal? Si nosotros, como abogados o nuestras partes, dejan que pase el tiempo sin hacer nada en el juicio por inactividad se va a archivo o se declara concluido. Esos juicios en los que me dijo mi abogado que no haga nada, esos juicios se van a la nada, desaparecen. Justamente el impulso procesal se refiere a cada una de las partes tiene la obligación de continuar con el procedimiento hasta que acabe. Y la preclusión, ¿qué es la preclusión? Bueno, es un término jurídico que se refiere a perder derechos por el simple transcurso del tiempo. Traducido, esto significa que hay un límite, hay términos fijados por ley para que accionemos, para que realicemos lo que nos corresponde hacer. La continuidad y la concentración es el último de los principios orales. ¿Qué es la continuidad? Se busca que justamente las audiencias sean lo más breves posibles y, si no es posible que se desahogue todo en una sola ocasión, se buscará que sean las menores ocasiones, que no sean audiencias 5, 6, 7, 15, 20, llevamos un año en audiencias, que sea el menor número posible. ¿Para qué? Para que haya una inmediatez y una continuidad en el desarrollo del procedimiento. Para hacer las cosas más dinámicas y como cada quien tenemos las especialidades y amplios conocimientos, por lo visto, yo no, por Dios. Entonces me gustaría, si alguien tuviera alguna duda en el trayecto para no perdernos y podemos aprovechar ese momento, que quisieran preguntar lo que gusten. Obviamente en consultas no se van a dar ahorita, pero lo que corresponde a las dudas de los juicios orales se lo voy a agradecer. ¿Alguna duda? Le contesto, no van a desaparecer. Le voy a comentar, qué bueno que lo comente, qué bueno que lo pregunta y le responde. Se reformó el Código de Procedimientos Civiles y se crea el capítulo especial o el título especial del procedimiento oral en materia familiar. Se crea un nuevo tipo de juicio para la materia oral.
Este juicio se encuentra entre los artículos 1019 y 1080 del Código de Procedimientos. Originalmente se busca que toda la carga de trabajo de juzgados familiares se traslade a juzgados de proceso oral en materia familiar, pero no todos, la excepción son sucesiones. Le voy a leer cuáles son las materias que se van a llevar paulatinamente en juicios de proceso oral familiar. Esto viene en el artículo 1019. Controversias de alimentos, guarda y custodia, régimen de convivencias de menores, violencia familiar, nulidades de matrimonio, rectificación o nulidad de actas del registro civil, filiación, suspensión o pérdida de la patria potestad, constitución forzosa del patrimonio familiar, cambio de régimen patrimonial controvertido, interdicción contenciosa, jurisdicción voluntaria, divorcio. Aquí hago un paréntesis. El divorcio bilateral se puede tramitar ante los juzgados de proceso oral en materia familiar. El divorcio unilateral todavía se lleva ante los juzgados familiares que se encuentran en Plaza Juárez. Pérdida de la patria potestad de menores recogidos por una institución de asistencia pública. El levantamiento de acta de resignación para la concordancia sexogenérica. Si bien esa competencia está establecida en el Código de Procedimientos, lo cierto es que con las reformas que se hicieron el año pasado al reglamento del registro civil, ahora es únicamente un trámite administrativo, ya no se necesita llevar un juicio. Y la adopción nacional. Como verá, de esta lista enunciativa y limitativa no se incluyen las sucesiones testamentarias o intestamentarias. Esas no están contempladas que se lleven en materia oral. Le comento también, no es que vaya a entrar en vigor, ya entró en vigor desde el mes de junio de 2014. Desde ese mes hay algunas materias que se van llevando. Por circular del Consejo de la Judicatura van, digamos, dosificando la competencia de cada uno de estos juicios. No se están llevando todos por los juzgados de proceso oral familiar. Van poco a poco. Hasta el momento únicamente está divorcio bilateral, jurisdicción voluntaria en materia de dependencia económica, la adopción de menores abandonados y acogidos por asistencia social y algún otro que no recuerdo, son pocos. La modificación de actas del registro civil. ¿Perdón? Sí, reconocimiento, sí, eso es modificaciones del Estado civil. Entonces esa ya conoce el juzgado. En materia civil y mercantil igualmente todavía no se tiene previsto. En materia civil y mercantil iniciaron los procedimientos en el 2013, en enero de 2013. Ya tenemos pues más de 2 años, 5 meses con ellos. Tampoco se prevé que desaparezcan, de hecho la tramitación también se da en todos los procedimientos que no tengan una tramitación especial. Hablamos en materia civil de juicios hipotecarios, de juicios ejecutivos civiles, en materia mercantil de juicios ejecutivos mercantiles, civiles, en materia civil y mercantil, en materia mercantil. No se prevé, pero sí de alguna manera se ha pensado que se puedan incrementar. Actualmente tenemos 20 juzgados especializados en materia civil, que son los que llevan este tipo de juicios orales. La cuantía cada año va incrementándose, o sea que van asuntos incorporándose. ¿Cuantía hablamos ahorita? 592, más o menos, estábamos hablando hace ratito. Pero sí se ha pensado en un momento determinado. Claro, esto ha tenido y se ha generado desde que iniciaron las reformas y desde que se estuvieron adecuando las salas, pues han tenido un costo muy elevado para el tribunal y ha sido una capacitación constante, incluso los jueces. Las reformas iniciaron en 2010, 2011 más o menos en materia civil y mercantil y se fueron aplazando los términos en que iban a entrar en vigor precisamente por esta cuestión de preparar a los jueces, de que cada lugar tuviera preparadas sus salas en materia oral. Realmente son costos elevados. Se ha platicado, pero realmente no hay ninguna fuente formal que nos diga que vayan a desaparecer los demás procedimientos escritos. Continúan. De hecho, la teoría que tenemos, la exposición de motivos, de por qué se crearon los juicios orales, la introducción que traté de transmitir fue que tratar de impartir la justicia de pronta y expedita a todo ciudadano mexicano y extranjero, por supuesto,
y se consideraba que se lesiona a la persona con asuntos menores de 50,000 pesos, son más gravosos para la persona asuntos de menores de 590,000 pesos promedio. Se considera que les causa emocional y socialmente se genera más conflicto que los otros de 590,000 pesos. ¿A qué voy con esto? No van a desaparecer nunca los juicios escritos, sino que por aquellos, por la cuantía y por su envergadura, es muy importante que los tramiten todo un procedimiento que se agote mediante un sistema escrito. No sé si me expliqué. Le explico, la diferencia, nosotros, es que le digo que los abogados nos complicamos la vida. Los juicios de amparo no son recursos, ¿sí? Son revisiones constitucionales de actuaciones de autoridades, propiamente. Por eso yo creo que es donde comenzamos a generar conflicto los mismos abogados con las personas. Cuando hablamos de recursos, nosotros contemplamos en los leyes procesales lo que es revocación y apelación, ¿sí? En los juicios orales no existe recurso. Pero aparte ustedes están hablando de materia penal, primero. En segundo lugar, la Constitución sí la reformaron de tal forma que el derecho de la víctima, en su caso, usted tiene derecho de reclamar que se le admitan las pruebas al Ministerio de la Protección Social mediante un bien de amparo. Por eso le dijeron que era instancial. ¿Sí me explicó? O sea, aquí el tema básicamente es que la expresión de los abogados no nos hemos logrado transmitir correctamente lo que es un recurso y un juicio. Propiamente el juicio de amparo no forma parte del recurso. Tendría que llegar a explicarle por qué la diferencia entre un recurso y un juicio, pero básicamente son entes jurídicos distintos uno y el otro. Pero el juicio oral no es recurso. Sí se puede ir al amparo, pero no es recurso como tal. No hay recursos en esas materias. ¿Alguien más quería comentar? La renta de vientres, eso es materia familiar, licenciado, ¿es este tema? Ok, a ver. No, la Constitución o el proyecto de Constitución para la Ciudad de México todavía es eso, un proyecto. No está como tal promulgada, no está establecida. Recuerde que apenas van a ser las votaciones el 5 de junio, la próxima semana. Una vez que se elige ese constituyente, bueno, ellos determinarán qué es lo que incluirá la Constitución. Le comento, la Constitución le llamamos eufemísticamente la Carta Magna, el texto supremo, pero la verdad es que la Constitución es un cuerpo más orgánico que enunciativo de derechos. Por ejemplo, comentando la noticia de la semana pasada, que el presidente Peña Nieto propuso una iniciativa para que se reconociera a nivel constitucional y a nivel Código Civil Federal el matrimonio entre personas del mismo sexo, una de las críticas fue esa: ¿para qué modificar la Constitución, que es el cuerpo supremo, cuando las leyes secundarias o las leyes reglamentarias son las que se encargan de? Es innecesario que en la Constitución se hable de un juicio familiar. ¿Por qué? Porque para eso existen legislaciones secundarias. Pueden decir, la familia se constituye y, dependiendo la ley secundaria, ahí se determinarán los procedimientos. Sería políticamente muy correcto que se establezca, pero sería jurídicamente inútil porque cada reglamentación tiene su propio cuerpo. No es que sean de segunda, sino que se desarrollan con mayor complejidad y con mayor funcionabilidad dentro de las leyes secundarias. Ahora, la renta de vientre a la que usted se refiere en realidad es un... Ok, sí lo vamos a ver en materia familiar porque ahí nos genera afiliación, pero en particular se refiere a un convenio. Yo le llamaría convenio, no contrato, porque uno de los objetivos del contrato es que esté dentro del comercio. Que yo sepa, la maternidad no se encuentra dentro del comercio, se extingue con su cumplimiento.
Entonces vamos a dejarlo en convenio, que esas son figuras francesas y alemanas muy complejas, pero para dejarlo sencillo, es un acuerdo de voluntades en el cual una persona, una madre, alquila su vientre para que se desarrolle un óvulo y un espermatozoide. Quiero recordarle que ese tipo de reproducción asistida no genera filiación. Por ejemplo, la madre que prestó su vientre no puede con posterioridad reclamar derechos de maternidad o derechos de parentesco, porque únicamente está prestando su vientre. Así lo establece el código en el parentesco. Nuestro código habla de 3 tipos de parentesco: el consanguíneo, que es para todos los que descendemos de un tronco común, hermanos, hijos, sobrinos, tíos; por afinidad, que es cuando usted se casa o se une en concubinato a otra persona, no se vuelve pariente de su esposa, se vuelve pariente de la familia de su esposa, o del concubino o de la concubina; y por civil, que es la adopción. En ninguno de esos 3 parentescos va relacionado el alquiler de vientres. Es nada más una figura, pues, de mutuo acuerdo. No genera derechos, sino genera parentesco entre la madre sustituta y los hijos. Y no creo que sea necesario que se establezca en la Constitución, dado que es un cuerpo más orgánico. Con respecto al permiso de la madre o del padre a la prostitución infantil, la ley lo va a prohibir o a aceptar. Disculpen, no entendí la parte del medio. ¿Con respecto al padre y la madre? Es que no lo entendí. ¿Me lo repite, por favor? Si hay prostitución infantil con el permiso de la madre o del padre, la ley lo prohíbe. Claro, a ver, vamos por partes. La prostitución infantil no se trata de... no es material familiar. La prostitución no es un delito, al menos aquí en la Ciudad de México. Sin embargo, cuando son menores de edad sí hay un delito, sí hay un abuso. No se puede cometer un delito con consentimiento de los progenitores. Aunque la madre o el padre estén de acuerdo, eso no lo exime de que sea una conducta antijurídica y típica. Bueno, es la teoría que yo me conocía de penal, ahora sé que está superada por el sistema acusatorio, pero no se puede consentir que participe en ese tipo de delitos. Me comentaba por el caso de la semana pasada de una niña que en secundaria fue violada por 47 jóvenes en un baño y estuvieron de acuerdo con sus padres y no presentaron cargos y estuvieron de acuerdo con Bueno, contesto. Esas son cuestiones diferentes. Vamos a ponernos en contexto. Los padres ejercen derechos de crianza debido a la patria potestad. La patria potestad es el vínculo que otorgan las leyes a los padres, padre y madre, progenitores, respecto de sus hijos. Los padres de esta chica ejercen esos derechos de patria potestad. Cuando los menores, los hijos, son menores de edad, ellos no pueden actuar, carecen de la capacidad de ejercicio. Aunque hayan sufrido el delito o aunque tengan necesidad de algo, no pueden comparecer directamente a juicio. Necesitan forzosamente de la representación de su padre, madre o tutor. Lo que usted comenta no es que los padres hayan estado de acuerdo. No pudieron haber estado de acuerdo en una violación y aunque lo hubieran estado, sigue siendo un delito. A lo que usted se refiere es los padres no quisieron continuar o no quisieron ejercer con una acción. Es distinto no hacer nada a estar de acuerdo. Los señores desconozco, pero así como usted me lo plantea, se refiere a no ejercer la acción penal, no a consentir el acto. sobre el tema. Nada más para. Ya está. Ya. A ver, nada más para precisar el tema. El tema de los derechos humanos y los derechos de los niños. En nuestra Constitución, las reformas que nos trajeron en 2003, si no me acuerdo, le otorgaron el rango constitucional a los derechos de los niños y los jóvenes. ¿A qué me refiero? Estás hablando de que tú como padre tienes el derecho y obligación de educar a tu hijo, pero esa de educación tiene límites. No puedes dañar, no puedes transgredir los derechos del menor. Antiguamente se consideraba que el padre podría corregir al límite sin límite alguno, ¿sí? Y el segundo tema que quería tocar es que hay delitos que se persiguen de oficio. No depende que alguien vaya con el Ministerio Público a que acuse a alguien más de la existencia del delito.
sino que esos se llaman de oficio, esos los persigue. En México, la violación, trata de blancas, son de oficio. Si cualquier persona, inclusive los padres, provoca la prostitución de una persona o inclusive un menor, la autoridad, sin necesidad de que los padres vayan a presentar una denuncia o querella, deben y tienen la obligación de perseguir el delito. O sea, no es la voluntad de los padres, y los padres no pueden impedir el ejercicio de la acción penal por parte de la autoridad correspondiente. Entonces, tú el tema que tratas es en España. No conozco, te voy a ser sincero, si ese tipo de delitos es a petición de parte. En México no. Sí, por ejemplo, pero cada país maneja un distinto, pero en este país, concretamente en este país, los niños los hemos elevado, que inclusive es efecto campana. Le estamos dando derecho que nos traen las consecuencias contrarias a veces, dependiendo mucho del carácter de los papás, ¿no? Pero básicamente en este país, cualquier delito que es de oficio, y sobre todo que agrede a la niñez y a la juventud, se persigue y se persigue en serio, Ninguna persona tiene derecho de tocar a otra sin consentimiento. Aunque ande en minifalda en el metro, con todo el respeto que tenga, yo sé que eso se llama provocar, pero les juro que no tienen derecho. En este país se persigue a la persona que toque a otras sin su consentimiento. Y en la Ciudad de México, que es una ciudad progresista y a la vanguardia de la legislación, realmente de oficio se persigue a esas personas. ¿Seguimos con el tema? Sí. Creo que había una pregunta del señor. ¿Alguien más una pregunta? Vamos con el tema de la... Ya quedó claro, o tratemos, no sé si fuimos claros en cuanto a la transmisión de lo que pasa en los juicios orales. Es relativamente sencillo. La litis no es lo que uno reclama y el otro que le contesta que tiene derecho. Eso se llama integración de la litis, para aterrizarlo en palabras coloquiales. El juez, eso lo ponemos por escrito, el juez lo analiza y señala una fecha de una audiencia. Está muy interesante la primera audiencia, después de que ambas partes ya dijeron lo que tenían que decir. El juez señala una fecha de una audiencia, y si alguna de las partes no va, lo multan. A mí, pues aquí tenemos un problema. Una multa de 3,000 pesos porque se me transgredió, la agenda se me olvidó y por ahí no fui a una audiencia. 3,000 pesos. Y aparte los 3,000 pesos para el abogado. ¿Sí? Se les dice que ustedes tienen que pagarlos, les digo que los abogados tienen que pagarlos, ¿no? Después, en esa audiencia, lo que trata el juez es de conciliar a las partes y admite, depura el procedimiento que dice, a ver, ¿qué dijo el actor y qué dijo el demandado? El actor es el quien demanda y el demandado es obviamente quien está siendo sujeto al proceso. El juez depura el procedimiento. ¿Depurar qué significa? ¿En qué se pusieron de acuerdo las partes? ¿En qué coincidieron? Posiblemente le digan, nunca me voy a poner de acuerdo con este señor. Sí, de acuerdo, no te vas a poner de acuerdo con él. Pero realmente lo que dice, ¿firmaste un contrato? Sí. ¿Estás de acuerdo que tú debiste de haber realizado este acto? Sí. Entonces, ¿qué dice el juez? Pues aquí estamos depurando. Realmente lo que ustedes firmaron, están de acuerdo que lo firmaron y que se obligaron a él. Entonces, el juez te llega en esta etapa a identificar cuál es el problema entre las dos personas, de dos o tres o varias personas. ¿Sí? Si no de ahí se llama depuración de procedimiento. Si no se ponen de acuerdo, seguimos con el procedimiento y el juez te puede decir, en cualquier momento puede llegar a un arreglo. ¿Qué se pasa? Ahí mismo decide qué pruebas admite, qué pruebas no admite y cómo se van a desahogar. Y señala fecha para una audiencia de pruebas, de desahogo de pruebas y alegatos. Entonces, concreto, la audiencia, la preliminar, le llamamos preliminar. Comparecemos las partes a fuerzas, porque si no te multan, ¿sí? Porque la intención de esa multa es que vayas y trates de conciliar para evitar llevarte a consecuencias mayores. Después de la audiencia, donde admiten pruebas, señalan fecha para una audiencia de desahogo. Todo esto lo estoy hablando que está presente el juez en el estrado. Se da una ceremonia que está muy interesante. Ojalá alguien tenga curiosidad de ir a ver una audiencia, etc. Se van a divertir. Bueno, a mí me divierte, por supuesto, soy médico, ¿no? Entonces, esto me divierte. Y después de la audiencia, se adelante. A su criterio, ¿cuáles son las carencias en el juicio oral? Los abogados. Cínicamente les voy a decir los abogados. Nuestro gran problema que yo he tenido con aquellos participantes en el mundo del litigio
y creo que los abogados, compañerita, no me van a hacer mentir. El gran problema es que los abogados tenemos educación. Yo ya tengo algunos ayeres de salir de la facultad, pero salvo algunas universidades, creo que son 2 universidades, que son las que capacitan a los abogados para llevar juicios orales. Esto y eso a un abogado le impacta. Vas a una audiencia, te ponen un micrófono, te escuchas y ves que te están viendo en una cámara arriba, está reproduciendo tu imagen en ese momento, y el abogado se pone a temblar. Y por mucho que sepa, el abogado no sabe llevar la audiencia. Entonces, ¿cuál es la carencia primera? La falta de capacitación del abogado. En la Ciudad de México yo te puedo garantizar, dentro de los litigios que he llevado muchos, que el 99% de los litigios, los entes jurisdiccionales o sus jueces tienen una amplia habilidad para manejar los asuntos y tienen carácter y suficientes argumentos para poder controlar, porque las audiencias, como les dijimos, estamos las 2 partes y puede ser circunstancias, pero sobre todo familiares. Nosotros los litigantes civiles y mercantiles realmente ya tenemos muy definido y administrado el carácter de nuestro cliente, pero en materia familiar no. Ahí todo es visceral, todo, no sé cuál es la palabra correcta. Yo soy Jalisco, hablo muy grotesco y grosero, ¿no? Entonces hay muchas veces y porque yo quiero, y pues el familiar así. En materia mercantil no es así. Entonces la carencia, ¿cuál es? Yo no te puedo decir, judicialmente no. La verdad es que la gran deficiencia es la falta de preparación de los abogados. Esa es la respuesta. Sí hay deficiencia dentro del procedimiento que se está corrigiendo, ¿sí? Pero si volteamos a ver los amparos negados o concedidos, realmente las violaciones procedimentales que revisa un juicio, un colegiado, cuando una de las partes se va al amparo, muy pocas veces en la Ciudad de México se revoca una resolución por violaciones procedimentales. ¿Qué significa? Que el proceso sí se está llevando bien en la Ciudad de México. Entonces, para mí los errores más grandes es el abogado y el más, sobre todo ello, es que el cliente contrate un mal abogado. ¿Alguna otra pregunta? Con respecto a las imágenes sexuales de los teléfonos celulares que pasan ya 60 o 70 millones de cibernautas, ¿cómo se va? Es para mí la pregunta. Sí, porque tú eres apoyante. Yo creo que las imágenes sexuales... Creo que era de conducción de perversiones. A ver, dígame. Ya está la policía de las imágenes sexuales, entonces vamos a ver si la ley no permite, la Constitución, no hay delito que perseguir. No. A ver, vamos por partes. Desde abajo hacia arriba. Lo que usted se refiere en cuanto a imágenes, eso es pornografía infantil, y si no me falla la memoria, y muy probablemente me falle porque mi área no es penal, el delito es creación, producción, distribución y almacenamiento de imágenes de pornografía infantil. Si las toma, si las produce, si las edita, si las guarda, ustedes participan y las transmite, usted está cometiendo el delito de pornografía infantil, ¿no? Bueno, por ahí empezamos. Ahora bien, eso ya está sancionado, no es algo que falte, está sancionado, y una vez que la autoridad tenga conocimiento tendrá que actuar. Eso es en cuanto al primer punto. El segundo punto, desconéctese un poco de esa idea de que la Constitución tiene que establecer delitos. No, eso le corresponde a las leyes secundarias, particularmente al Código Penal o la legislación penal o la normatividad penal, el nombre que le gusten poner los nuevos constituyentes. Pero los delitos vienen enumerados en leyes secundarias. La Constitución se va a referir más al reconocimiento de derechos humanos, no a la creación, al otorgamiento. Los derechos no los crea el Estado, los reconoce, los tutela, los garantiza, pero no los crea el Estado. Esa es más la función de un texto constitucional: la protección de grupos vulnerables, de reconocimiento de parejas del mismo sexo, pero no como legislación, sino como protección a sus derechos humanos. No sé, actividades culturales, derecho a la integración de la familia, cuestiones más amplias, ya cuestiones más específicas le corresponden a las leyes secundarias. Y en concreto, retomando la pregunta inicial, sí está sancionada el almacenamiento, todo eso, pero no en la Constitución, en el Código Penal del Distrito Federal. Yo tengo otra pregunta, ¿cuáles serían las consecuencias
de que alguien no respondería a la demanda. Y otra pregunta, ¿a qué se referiría una contrademanda? Ok, aquí mira, básicamente en cuanto a la primera pregunta, no contestar una demanda, cuando no se contesta una demanda nosotros le llamamos que el juicio se sigue en rebeldía del demandado. Propiamente la consecuencia es que se tiene por presumiblemente ciertos los hechos. Si la persona que te está demandando está imputando determinados hechos, se tienen presumiblemente por ciertos, porque obviamente de todas maneras la persona que está demandando tiene que acreditar todos los hechos de su demanda por medio de las pruebas. Entonces la consecuencia, bueno, sí, la rebeldía sí de alguna manera es una desventaja dentro del procedimiento. Lo ideal es que acudan a ejercitar su defensa como demandados, porque sí puede llegar a provocar alguna cuestión negativa en relación a esto. ¿Qué pasa? Por ejemplo, hay pruebas donde si no comparece la parte demandada, la parte actora, pero en este caso que estamos hablando del demandado, se le puede tener por confeso de los hechos que se hagan valer, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues que se tenga por cierto lo que la parte quiere probar respecto a una confesión de esa persona. Entonces, estas cuestiones sí no deben de dejarse pasar, debe de darse contestación a la demanda. Y en relación a la segunda pregunta, hablando de lo que es una contrademanda, una reconvención propiamente, pues es precisamente como su nombre lo dice, contrademandar. Voy a demandar, yo voy a ejercitar una acción en contra de la misma persona que me está demandando. Un origen, una causa que nazcan de la misma demanda que me está haciendo valer en mi contra, voy a promover yo una demanda que se va a conocer por el mismo juez que me emplazó a juicio, donde yo soy demandado, es donde yo tengo que hacer valer esa contrademanda, esa reconvención, la voy a hacer valer en un plazo de 9 días en materia civil, la voy a hacer valer. Y el mismo juez va a tener conocimiento tanto de la demanda principal como de la demanda reconvencional y va a resolver respecto a ambas. De hecho, la idea, perdón, yo creo que se nos había escapado el detalle. La litis, lo que estamos hablando de esta, es una controversia, una persona le reclama a otra un acto, omisión, ¿sí? Es hacer o tolerar. Y la persona que recibe la demanda, si derivado de los mismos actos que dio motivo, tiene algo que reclamarle, tiene derecho de presentar una reconvención, se llama reconvención, que es la contrademanda comúnmente conocida. Esto es y la contestación a la reconvención o la contrademanda, eso mismo en sí es la integración de la litis, la controversia. La litis, para que no nos olvidemos, es la controversia. ¿Cuáles son los puntos que están controvertidos? ¿Sí? ¿Te quedó claro, perdón? Sí. Y al respecto de ese tema, el hecho de no contestar la demanda no forzosamente se pierde. Es muy importante ese tema. ¿Por qué? Porque sí es cierto que se te tiene por cierto los hechos, pero puedes ofrecer pruebas. En materia oral no, porque cuando el juicio se integra con la demanda, cuando se demanda de reconvención, en esos mismos escritos debes de ofrecer pruebas. En juicio oral ya no puedes ofrecer pruebas. Según no me acuerdo, ya no puedes ofrecer pruebas. Entonces, si no contestaste la demanda, lo siento, ¿no? Como las pruebas se tienen que desahogar en esa audiencia y no se presentan los testigos, hay veces que un juicio se gana con un testigo. ¿Sí? Y si ustedes no tienen el cuidado de llevarlo o de que se presente a tiempo y que traiga identificación, no se imaginan lo que estoy diciendo, es el 80% de los testigos llegan sin identificación si no se las piden antes. Y estén presentes en la audiencia. Y el colmo, les voy a platicar de un libanés, un amigo, muy amigo mío, llegó a la audiencia media hora antes. Le habló su abogado que él no podía llegar, entonces que no se presentara. ¿Qué creen que pasó? Lo condenaron a pagar más de 500,000 pesos de una deuda que no tenía. Así les platico. Y todo por escuchar al abogado que dijo, no te presentes, le voy a ganar lo que es la nulidad de actuaciones por defectos en el emplazamiento. ¿Qué significa? Que lo notificaron mal. O sea, es mejor tener toda la información a la mano, pero si por alguna circunstancia son citados a un juicio, vayan a la audiencia, preséntense, identifíquense.
y el juez les va a dar un defensor de oficio. ¿Sí? Y para concluir, la prueba se desahoga en la segunda audiencia. Generalmente, si no hay mayores circunstancias, el juez en esa audiencia se dicta sentencia. Si no, señala 8 días más, cita las partes en las cuales pueden o no ir y se dicta sentencia. ¿Qué significa? 2 meses y medio, señores, a partir de que se les notifica la demanda, se dicta sentencia definitiva. Y las personas que tienen una controversia saben de viva voz qué pasó en el juicio y por qué se perdió, ¿no? Entonces, básicamente eso es la estructura. Y lo último, no sé si tenemos tiempo. ¿Cómo andamos de tiempo? ¿5 minutos? ¿A tú saliendo de rápido lo que es el juicio o la diferencia? Toda la sesión para preguntas y respuestas. Ahorita doy una clave muy sencilla: la diferencia entre mercantil y civil. Familiar es otro mundo. En materia familiar, los derechos de los niños y de los jóvenes sí afectan, y la autoridad judicial tiene la facultad absoluta de tomar la mejor decisión. En materia familiar, el más abogado que diga el juez va por ahí, no se la crea, porque depende mucho. Les soy sincero, todos los jueces en la Ciudad de México tienen obligación de tomar, si no me acuerdo, 2 cursos de capacitación al año. Yo me enteré del juzgado 15 que decidió no tomar el segundo y lo destituyeron. O sea, ya en enero, lástima, ya no acabó los peregrinos, como dijeron, ¿no? Ya en enero ya no era juez. ¿En serio? Sí aplica la ley del Distrito Federal. Y por último, nada más tocar el tema de la diferencia mercantil y civil. Esta ciudad es progresista 100%, protege mucho al ciudadano. La diferencia entre el mercantil es que tú te sometes a lo que tú pusiste por escrito, para que me entiendas, ¿sí? Todos los actos de comercio son aquellos que tienden a hacer una especulación mercantil. Y materia civil, por exclusión, todo aquello que no es acto de comercio es materia civil. Y la diferencia, procesalmente hablando, es que en materia civil la legislación protege a las partes del abuso de la contraria, de quien sea. Y en materia mercantil no. Lo que firmaste, lo cumples. Entonces, aquel que no va al juicio en materia mercantil, lo más seguro es que lo que firmó o lo que acreditó el abogado va a tener que pagarlo. Y en materia civil no. En materia civil hay inclusive abuso de los intereses, hay abuso del derecho de restitución, hay muchas cosas que por ley el juez no puede concederla aunque lo haya firmado. No sé si quedé claro sobre la diferencia en mercantil y civil. Sí, en materia mercantil, lo que firmaste es una prueba municipal, o sea, no admite discusión el título de ley que firmaste, y la prueba es contrario, o sea, el demandado pues va a ir nada más cuando desconoce la misma y se va a señalar a la judicial, pero en la judicial es lo único que podría ganar la parte del demandado, porque el actor dijo, él me fijó. Todo el mundo tenemos ideas, todo el mundo nos agolpa las ideas. Hay que administrar las ideas. Pero básicamente, el consejo para alguien que no está acostumbrado a utilizar el micrófono es respirar. ¿Alguna otra? Pues espero que les hayamos ampliado las dudas y quedamos a sus órdenes. Sin duda, 3 visiones sumamente interesantes de la oralidad en el sistema judicial mexicano, y en este momento se le otorgará a los licenciados Francisco Javier Villalobos Mancilla y Hassan Guillermo Hernández Herrera, así como a la licenciada Cristina Hernández Vázquez, su reconocimiento por haber participado directamente en la conferencia del día de hoy dentro del primer Festival Nacional de Oralidad en el Museo de Arte de la Secretaría de CNT y Cultura. Gracias. Para ellos un fuerte aplauso y reciben este reconocimiento de manos del director general del Museo de Arte el contador público Fidel Cervantes Cardiel, así como un pequeño presente para
concluir con esta participación.